Os grabo este vídeo para acabar de explicaros el tema 9 que estábamos viendo en Economía en primero de bachiller relacionado con el sector público, de manera que os pueda dar unas explicaciones un poco más extensas y que tengáis este vídeo para consultarlo cuando lo necesitéis. Como veis, además, lo he subrayado ya para que podáis parar el vídeo y subrayarlo también vosotros. Vamos actualmente por la página 240, en la cual vamos a explicar los diferentes objetivos económicos que persigue el sector público. Voy a intentar ser rápido para no aburriros. El sector público pretende conseguir o facilitar el crecimiento económico en un país. Aquí la explicación es muy sencilla. El crecimiento económico es positivo para cualquier economía y para la sociedad. Por tanto, el sector público tiene que intentar favorecer ese crecimiento económico. Y una vez lo consiga, también interviene redistribuyendo en cierta medida la riqueza, como veremos en la siguiente página. Además, también el sector público tiene que intentar facilitar una situación en la cual el empleo sea factible y sea fácil fomentar el empleo. Para cualquier sociedad, la situación ideal sería conseguir unas tasas de empleo de lo que se llama el pleno empleo técnico. No es el 100%, porque realmente siempre suele existir un desempleo friccional. Si recordáis, hay un tipo de desempleo de gente que pasa a trabajar a un puesto mejor y entonces durante ese tiempo que no está trabajando es desempleo, pero en realidad no es un desempleo real. Por tanto, cuando se consiguen unas tasas de empleo del 96%, ya se considera pleno empleo técnico en una sociedad. También se persigue la estabilidad de precios, es decir, intentar que en algún sector de la economía no haya variaciones y fluctuaciones muy radicales de los precios y que además no haya situaciones de abuso o se produzcan subidas muy fuertes de precios, porque eso también puede provocar inflación y por tanto afectar sobre todo a la gente con menores rentas. Y luego, por último, también el sector público pretende mejorar la distribución de la renta y de la riqueza. Pretende evitar desigualdades sociales redistribuyendo el dinero de quien más ha ganado hacia quien menos gana y con ello conseguir una mayor igualdad social. Como veis ahí, es un objetivo que últimamente está siendo debatido, porque realmente la corriente liberal últimamente está ganando mucha importancia, esas voces que consideran que el Estado está sobredimensionado y por tanto podría ser una economía muy eficiente siendo un Estado muchísimo menor en cuanto a tamaño. Ahí al final de la página 241 tenéis 3 actividades que quiero que hagáis. Esas actividades, por favor, como os indico en el documento que adjunto en Exemptia, quiero que las hagáis a ordenador y me las enviéis a mi correo electrónico junto al resto de actividades que os voy a señalar en el tema y las que os señalo en el documento. Como veis ahí, al final habla sobre la renta básica universal y yo os he puesto ahí que ahora eso lo llaman renta vital básica. Y en estos últimos días han anunciado este nuevo gobierno que parece ser que la va a implantar. Ya veremos de qué manera y de dónde saca el dinero. Vale, en la página 242 se habla sobre la construcción de la Unión Europea. Quiero que ahí hagáis un resumen a ordenador de las páginas 242, 243 y 244 y me lo enviéis también a mi correo electrónico junto al resto de actividades. Además de eso, veréis que al final de la página 242 os he recuadrado lo de los órganos de gobierno de la Unión Europea. Esos diferentes órganos de gobierno está más o menos explicado, pero creo que es una información que deberíais conocer mejor. Y por eso ahora veréis, en la siguiente página os he puesto un pantallazo de un vídeo que hay en YouTube donde está muy bien explicado las funciones de la Unión Europea. Es este vídeo de este chico que se llama Karim Jalalpeche, que se llama Guía Básica para Entender la Unión Europea. Os recomiendo que lo veáis porque además os explicará muy bien los diferentes órganos de gobierno y cómo funciona la Unión Europea y qué es lo que votamos nosotros los ciudadanos españoles, por ejemplo. Vale, después pasamos ya a la página 245, porque las anteriores son las del resumen de la Unión Europea, donde hablamos sobre las diferentes políticas económicas que puede adoptar un país. Las vamos a diferenciar primero en cuanto a políticas microeconómicas y luego las políticas macroeconómicas, para distinguirlas. Es muy sencillo de entender. Las políticas microeconómicas son aquellas políticas que toma un sector para influir directamente sobre un sector concreto en la economía. Sobre, por ejemplo, el sector agrícola, el sector del acero, el sector de la minería, sectores que puedan estar en dificultades y necesiten algún tipo de ayuda. Por ejemplo, en cuanto al sector agrícola, en la Unión Europea existe lo que se llama la PAC, que es la Política Agraria Común. Es una decisión que se ha tomado de manera conjunta entre todos los países miembros de la Unión Europea para ayudar al sector agrícola de la misma manera y ayudar a mantenerlo, porque aunque es un sector muy complicado y que además no genera rentabilidad, es fundamental para nuestra alimentación. Por tanto, hay que intentar ayudar a mantenerlo.
Luego, por otro lado, están las políticas macroeconómicas. Macro, ¿por qué? Porque son políticas grandes que influyen a todo un país, no a un sector, sino a un país entero. Y las políticas macroeconómicas las diferenciamos en 4, que las explicaremos a continuación. Política fiscal, monetaria, de rentas y exterior. Vamos a la siguiente página. Políticas fiscales. Las políticas fiscales tienen que ver sobre todo con cómo vamos a gestionar los impuestos de un país o cómo vamos a repartir ese dinero público que hemos recogido entre la gente que lo pueda necesitar. Entonces, vamos a distinguir las políticas fiscales entre aquellas políticas que tendremos que llevar a cabo cuando un país esté en situación de recesión, es decir, que la economía esté cayendo, o las políticas fiscales que llevaremos a cabo cuando el país esté en crecimiento económico, es decir, en expansión. Primero vamos a ver las políticas fiscales en momentos de recesión. Primero, evidentemente, reducir impuestos. Si la gente ve reducida su renta, tenemos que intentar fomentar que consuma. Y si subimos los impuestos, la gente consumirá menos. Si los bajamos, ayudamos a que la gente consuma, a que la gente invierta. Por tanto, con eso ayudamos a que la rueda de la economía se mantenga en movimiento. Por otro lado, el gasto público tendrá que aumentar, porque va a haber mucha gente desempleada, va a haber empresas que vayan a cerrar, va a haber autónomos que se vayan a ver desprotegidos y habrá que hacer una inversión pública para intentar ayudarles. Esto, por ejemplo, es muy típico de las políticas keynesianas, en las cuales el Estado interviene mucho en la economía, incluso inyecta dinero público para ayudar a que la economía vuelva a moverse y con ello interviene supuestamente de manera positiva, aunque habría que verlo en cada caso. Y luego, por último, en situaciones de recesión también aumenta el gasto público en lo referente a transferencias. Como os he puesto ahí abajo, las transferencias son un tipo de subvención pública que se dan sin ningún tipo de contrapartida, es decir, no se espera ni que se devuelva ni que haya un beneficio económico por esa subvención prestada, sino que simplemente es una transferencia a aquellos que más lo necesitan. Políticas fiscales en momentos de expansión. Cuando la economía está creciendo, lo que haremos será justo lo contrario, aumentar los impuestos, porque nos interesa que la economía crezca, pero de una manera controlada. Tened en cuenta que el ser humano, como ambicioso que es, tiene mucha tendencia a, cuando algo va bien, aprovecharlo al máximo, exprimirlo al máximo. Y una economía que crezca mucho y muy rápido puede generar una hiperinflación brutal y puede cargarse los efectos positivos del crecimiento. Por tanto, el sector público lo que ayuda es a que la economía siga creciendo, pero de manera contenida y sobre todo sostenida en el tiempo. ¿Cómo? Aumentamos impuestos, con ello también contenemos la manera en que la gente gasta y consume. Se reduce el gasto en inversión pública, con eso la demanda general de la economía, es decir, la demanda pública más privada, se reduce porque la parte pública se ha reducido y con ello la economía no crece tanto. Incluso así se da más prioridad y más incentivos a la parte privada para que siga creciendo y siga invirtiendo. Y además también se reduce el gasto público en transferencias porque no es necesario. Al final de esta página tenéis una información que está interesante sobre este hombre, este economista Hayek, que fue un economista liberal que en su época no fue muy importante, incluso pasó al olvido, porque tuvo la mala suerte, entre comillas, de que sus políticas eran muy distintas a las de Keynes. Y en el momento en que vivió Keynes, todo le salió muy bien y con ello sus políticas intervencionistas ganaron mucha importancia. Y con ello Hayek pues, perdió un poco de relevancia. Pero a partir de cierta época se empezaron a valorar mucho sus ideas, incluso hoy en día las ideas liberales están ganando una importancia muy relevante. En cuanto a política monetaria, la política monetaria también son decisiones de la política económica. Lo que pasa es que hoy en día los países, sobre todo en la Unión Europea, tienen muy poca capacidad de influencia. Tened en cuenta que actualmente es el Banco Central Europeo el que toma las decisiones de la política monetaria, es decir, de lo que se hace con la moneda, con el euro. Y esas decisiones tienen que ver sobre todo con cuánto dinero hay en circulación, es decir, cuántos euros va a haber moviéndose por los países miembros, por los países en que se utiliza el euro, y además cuáles van a ser los tipos de interés que va a fijar la Unión Europea. Esto es lo que llamamos el Euribor, recordad que ya lo habíamos visto. Con estas medidas, la Unión Europea lo que pretende es intentar controlar la inflación y que en la Unión Europea se mantenga en torno al 2%. No siempre se cumple, pero bueno, sus medidas intentan asegurarla. Respecto a la política exterior, las medidas económicas tienen que ver con regular las compras y ventas que los países hacen con otros países. Un ejemplo muy claro de esto es la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, como se ve con los aranceles que se van poniendo entre unos y otros, para intentar con ello limitar, regular y controlar la forma en que comercian ambos países entre ellos.
Como veis ahí, en la Unión Europea los países tienen poca capacidad de influencia también porque estas medidas las toma directamente Bruselas. Y luego, por último, en cuanto a política de rentas, aquí a lo que se refiere es básicamente al control de precios para controlar la inflación, a controlar algunos precios, por ejemplo, a través del salario que reciben los funcionarios o, por ejemplo, controlando el precio de algunos productos o de algunos servicios que se consideran básicos para la sociedad. Esto ya lo vimos y era una de las razones que justificaban el intervencionismo. Relacionado con esto, también tenéis ahí dos actividades que quiero que hagáis en la página 249, que son la actividad 1 y la actividad 4. Y esas dos actividades las haréis junto a las demás, junto al resumen y junto a las actividades del final del tema de las páginas 252 y 253 que os señalo en el documento que os he subido en Exemptia, donde tenéis el enlace a este vídeo. Un abrazo y os grabaré otro vídeo para explicaros el siguiente tema, que será el tema 10. Cuidaos mucho.